Buenos días amigos de YouTube. En esta ocasión revisaremos las estructuras de control. Entre los elementos que analizaremos están las definiciones, las ventajas, recomendaciones y las instrucciones selectivas if simple, if else, if anidado y case. Las estructuras repetitivas serán estudiadas en otro video tutorial. Antes de empezar con las definiciones de una estructura de control, debemos comprender que la resolución de problemas implica siempre la toma de decisiones, que en algunas ocasiones pueden ser simples y en otras tener algún grado de complejidad. Bajo cualquier circunstancia deberá ejecutarse un conjunto de acciones, y aquí es donde intervienen las estructuras de control, ya sean estas selectivas o repetitivas. Una estructura de control en programación se define como aquellas instrucciones que permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. ¿Qué significa esto? Que generalmente una instrucción es secuencial, es decir, que un programa en realidad es una secuencia de actividades una a continuación de la otra. Sin embargo, existen ocasiones en las que este flujo secuencial y direccionado tiene que modificarse por alguna circunstancia específica, que en este caso les denominaremos condiciones. ¿Qué ventajas tiene el uso de las estructuras de control? Pues hacen que los programas sean más fáciles de leer, de comprender y principalmente es más fácil buscar y depurar errores. ¿Qué se recomienda? Básicamente las mismas condiciones que se utilizan para cualquier programa. Primero, se debe realizar siempre el análisis y diseño del problema. Por favor, nunca se olvide de realizar esta primera actividad. No importa qué tan experimentado sea usted en programación, nunca olvide realizar el análisis y el diseño antes de empezar la implementación. Segundo, debe identificar adecuadamente qué estructura de control corresponde al tipo de problema que va a resolver. Esta puede ser selectiva o puede ser repetitiva. Tercero, debe utilizar la tabulación para el código interno, es decir, dejar las sangrías adecuadas, ya que esto permitirá una lectura fácil de todo el código que usted haya creado. Y finalmente, revise la sintaxis en el lenguaje de programación que va a utilizar. Esto le ahorrará muchos errores. Bien, las estructuras selectivas entonces son aquellas que permiten tomar decisiones entre dos o más opciones, para que de acuerdo a ello se ejecuten un conjunto de instrucciones. Para verlo de forma más simple, veamos cuál es su sintaxis. En el caso del if simple, podemos observar que se escribe la palabra reservada if. Recuerde que una palabra reservada es aquella que usted no puede utilizar como identificador en el resto del programa. Y a continuación, entre paréntesis, deberá establecer la condición. La condición tiene que ser verdadera para que se ejecuten las instrucciones que tenemos en la parte interna de la instrucción. Y finalmente se escribe la palabra fin de if. Esto en el caso de ser pseudocódigo. Pero si yo quiero visualizarlo ya como una implementación, deberemos utilizar las llaves como indicador de inicio y fin de esta estructura selectiva. ¿Cuándo se va a utilizar este tipo de instrucción? Pues puede tener varias instrucciones dependiendo de esta condición. Por ejemplo, si se solicita que realice un programa que cuente los números pares, se requiere contar solamente cuando sea un número par, y de no ser así no interesaría. Esta sección de la condición es la parte más importante de toda la instrucción, pues depende de que esté bien o mal escrita el que su programa funcione. Existe otro tipo de if, el if completo. Este se denomina así porque tiene dos partes, la parte verdadera y la parte falsa, que aparece establecida con la palabra reservada else. Funciona exactamente igual que lo que se explicó hace un momento. Si la condición es verdadera, se ejecuta este conjunto de instrucciones, pero si la condición resulta ser falsa, se ejecuta este grupo inferior de instrucciones.
es decir, maneja un o exclusivo. O se ejecuta la parte falsa o se ejecuta la parte verdadera, pero nunca se van a ejecutar las dos. Incluye la sentencia else. Esto significa que uno de los dos bloques se va a ejecutar. Recuerde, solamente uno de los dos bloques, solo la parte verdadera o solo la parte falsa. Al igual que vimos hace un momento, también es importante ver cómo se reemplazaría el pseudocódigo por una implementación. Y como puede observarse, se sigue manteniendo la palabra if, se sigue estableciendo la condición y se aumentan las llaves como inicio y finalización de cada una de las secciones de la instrucción. Es decir, tendremos que abrir llaves para la parte verdadera y tendremos que abrir otro grupo de llaves para la parte falsa. En este caso, el ejemplo podría darse cuando a nosotros nos interesa determinar si el número es par o es impar. Por lo tanto, si es par, se ejecutarán las instrucciones de la sección verdadera y si es falso, se ejecutarán las instrucciones de esta sección donde se encuentra el else. Finalmente, una combinación de todo lo que hemos visto es el if anidado. Esto significa que dentro de sí misma la instrucción puede volver a contenerse. Como vemos en este diagrama, la condición if tiene una parte verdadera y dentro de la parte falsa tiene nuevamente la instrucción if, la cual puede tener parte verdadera y parte falsa, o puede tener solamente parte verdadera. Algo que es importante rescatar es que nunca puede existir un else sin que antes exista un if. Es decir, siempre tendrá que haber la parte verdadera para que exista una parte falsa, pero nunca podrá existir una parte falsa si no existe una parte verdadera. La sintaxis es bastante similar. Reemplazamos el inicio y fin con llaves de apertura y llaves de cierre, escribimos las instrucciones y cada if va a tener sus condiciones. Algo que también es fácil de entender respecto a esto y que debe aceptarse es que el if no solamente puede ir dentro del else, sino que también puede estar dentro del mismo if. Es decir, podría estar if, condición, if, condición, if, condición, y este último if podría tener un else, o el central podría tener un else, o el inicial podría tener un else. En esto no existe ninguna restricción, sino que se dependerá de la calidad o del problema que va a resolverse. Bien, algo adicional para revisar dentro de las instrucciones selectivas se encuentra la instrucción case. El case es una instrucción que permite seleccionar entre varias opciones. La limitación está en que no permite establecer condiciones, sino que tienen que estar dados por valores, ya sean numéricos, carácter o cadenas. En este caso, tenemos case 1. Eso significa que si es que el usuario seleccionó la opción 1 o la condición es igual a 1, entonces se ejecutarán este conjunto de instrucciones, que pueden ser varias. De igual manera en el caso 2, en el 3, en el 4, en el 5 y n case o casos. Pero también nos provee de una opción adicional que es el default, es decir, el que se realizará por defecto. Quiere decir que si no cumple con ninguna de los cases anteriores, entonces se ejecutará siempre las instrucciones que se encuentran en el bloque por defecto. Y eso sería todo respecto a lo que corresponde a las instrucciones selectivas. Algo sobre lo que quiero resaltar es el uso de la condición, ya que es la parte más importante posiblemente dentro de la ejecución de una instrucción selectiva, y ya veremos a continuación que también dentro de las instrucciones repetitivas. En las estructuras de control selectivas, la condición puede ser simple o puede ser compleja, depende de cómo se analice el problema, pero una condición siempre se encuentra entre paréntesis y tiene tres secciones como puede verse en esta imagen. Lo más importante es establecer que una condición debe llevar obligatoriamente un operador relacional. Significa que debe llevar o el mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual o diferente. Si no aparece ninguno de estos operadores relacionales, no puede considerarse como una condición.
Tanto al lado derecho como al lado izquierdo de una condición debe existir o una variable, o una constante, o una expresión. Una variable, como puede ser en este caso el sueldo, una variable A, una variable nota, es decir, que va a recibir en algún momento un valor. O una constante, como en este caso un número, el 2, el 4, el 10, o podría ser una variable, una constante pi o una constante c, que va a recibir o que ya tienen asignado un valor. O una expresión, como en este caso he utilizado los valores anteriores para formar una expresión aritmética, en la cual se incluyen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pueden estar funciones de raíz cuadrada, funciones de potenciación, divisiones modulares, cualquier cosa, pero que al final, una vez evaluada la expresión, voy a obtener un valor. En resumen, a este lado, en el lado izquierdo, debe existir algo que al final me genere un valor. Y en el lado derecho debe representarse exactamente igual. También debe verificarse que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la condición correspondan al mismo tipo. No se pueden hacer comparaciones entre valores de diferente tipo. Ejemplo, si en el lado izquierdo tengo un valor entero, en el lado derecho debo compararlo con un valor entero. Si en el lado izquierdo tengo un valor de tipo string, en el lado derecho también debe incluir un valor de tipo string. Si por alguna razón los valores son diferentes, deberá utilizar las instrucciones de conversión. Pero así como hay condiciones simples, también podría darse el caso de que aparezcan condiciones complejas. En este caso, seguimos manteniendo la misma norma. La condición se escribe entre paréntesis y solamente deberá aparecer como si fuese una condición, aunque esté formada por varias condiciones, como puede verse en la gráfica. Pero las condiciones, que en definitiva son las condiciones simples que vimos en la diapositiva anterior, ahora deben estar enlazadas por un operador lógico, que puede ser el operador y o puede ser el operador o. Una vez que tenemos integrado todo este tipo de estructura para una condición, entonces nosotros podemos formar no solamente de dos condiciones simples, sino de 3, 4, 5, n condiciones hasta formar una condición compleja, que en definitiva sigue siendo una sola condición. Para poder visualizar esto de forma más efectiva, miremos un programa. Su enunciado dice: realice un programa que identifique si un número es par o impar. El análisis. Recuerde que debe establecer cuáles van a ser los valores de entrada, es decir, qué valores voy a solicitar al usuario, qué valores necesito del usuario para que mi programa funcione. En este caso lo único que necesito es un número, y como voy a verificar si es par o impar, utilizaré la división modular, y esta solo se ejecuta con valores de tipo entero. En la salida o el resultado, en cambio, voy a tener dos respuestas. Puede ser par o puede ser impar. Por lo tanto, el mejor tipo de dato para ello será un booleano, que si recuerdan solo devuelve dos valores, o true o false. Y una vez que tengo este análisis, es decir, sé exactamente lo que voy a hacer, yo puedo empezar el diseño, que en esta ocasión lo he hecho a través de un diagrama de flujo. La primera parte muestra el inicio de mi programa. Eso significa que estoy cumpliendo con la norma de que un programa tiene inicio y tiene fin. Este símbolo significa leer o entrada y es lo que voy a solicitar al usuario. El dato que voy a solicitar es número, establecido dentro de la variable num. A continuación será necesario calcular. Este rectángulo significa proceso y lo que voy a hacer es calcular el módulo, es decir, el residuo de una división respecto al número 2, porque en ese caso yo sabré si es par o no. Yo sé que un número es par siempre y cuando, una vez que le divida por a 2, no tengo ningún residuo o el residuo es igual a 0. Y es justamente eso lo que debo establecer en este rombo, que significa condición. Si el módulo es igual a 0, entonces significa que sí es par y es asignado a la variable res el valor true. Pero si este módulo es diferente de 0, se asignará a la variable res el resultado falso. Cualquiera que sea el caso, ya sea por el lado de true o ya sea por el lado de false, en este caso deberá imprimirse la respuesta, que es la variable que contiene el resultado. Y llegamos a su fin.
Como estamos analizando las instrucciones selectivas, podemos visualizar que, en este ejemplo, si no hubiese habido esta instrucción selectiva, mi programa tenía una forma lineal o secuencial, un paso a continuación de otro. Pero al tener esta instrucción selectiva, vemos que existe una bifurcación, un cambio de dirección, y el programa puede ejecutarse verticalmente o puede salir a través de este espacio y tener este funcionamiento, sin que se ejecute alguna de las secciones de la parte lineal. Listo. Eso sería todo, amigos, por el día de hoy en lo que se refiere a las instrucciones selectivas. También sería importante verlo dentro de lo que corresponde a la implementación del código. Al abrir el programa nos vamos a encontrar con un software que yo ya tengo diseñado y un programita que calcula sueldos. Hacemos clic en este método que yo ya tengo hecho, que es un programa sueldo simple, y vamos a ver cómo se implementaría un método para el funcionamiento del cálculo de sueldo con una instrucción selectiva. En mi diseño he creado un espacio para que el usuario ingrese las horas trabajadas y el valor por hora. Y una vez que haga clic en este botón sueldo, aparezca el resultado del valor que va a cobrar. La condición en este ejercicio es que si el sueldo es mayor que 500 o mayor o igual que 500, se le haga un descuento del 5%. Y si su sueldo no es mayor o igual a $500, entonces que reciba el sueldo de forma intacta. ¿Cómo lo implementamos? Haciendo clic en Source, vamos a ver que se refleja lo que debería estar establecido en el diseño, es decir, las horas trabajadas, el valor por hora y la variable sueldo, que será la salida. Las variables descuento y sueldo T serán variables auxiliares que me permitirán realizar el cálculo de este ejercicio. La variable HT contendrá las horas trabajadas y que serán leídas a partir de un TXT. La variable valor por hora, o VH, representa el valor que tendrá cada hora de trabajo y también será leída a través de un cuadro de texto que se denomina TXT-VH. Una vez que el usuario me provee de estos valores, tengo la opción de calcular el sueldo, que en este caso será horas trabajadas por valor por hora, y se asignan a la variable sueldo. Aquí aparece ya la instrucción selectiva. Si, y entre paréntesis, el sueldo es mayor que 500, observe que al lado izquierdo tengo una variable sueldo, al lado derecho tengo la constante 500 y en el centro el operador relacional mayor o igual, por lo tanto es una condición. Si esto es verdadero, el descuento será igual al sueldo por 0.05%. Y si no es decir, si es menor a ese valor, el descuento será igual a 0. Una vez que yo tengo calculado el descuento, puedo calcular cuánto es lo que este empleado va a recibir y será igual al sueldo menos el descuento, y eso se asignará en una variable que le he puesto sueldo T, que está definida en la parte superior. Finalmente debe imprimirse, por lo tanto tengo que al sueldo o un cuadro de texto que se denomina sueldo le voy a asignar el resultado de sueldo T. Nuevamente, un recordatorio sería saber que tienen que pertenecer al mismo tipo. En este caso, el txt sueldo es una variable de tipo string. El text representa texto, cadena o string. Y nosotros sabemos que sueldo la definimos como una variable de tipo doble. Por lo tanto, debe ser transformado. Y la instrucción string value of transforma una variable de tipo entero o de tipo doble a tipo string. Y por ello puede ejecutarse. Una vez que está hecho esto, podemos probar al presionar clic en ejecutar. Y como vemos en esta parte, podemos nosotros ingresar 100 horas trabajadas, a $5 que le paguen cada hora, y el momento en que haga clic me calculará el sueldo que va a recibir, que son $475. ¿Por qué? Porque 5% me daría 500. El 5% de 500 es 25. 500 menos 25, 475, y es el resultado que hemos obtenido en este programa. Bien, ahora sí, eso sería todo para las instrucciones selectivas. Ha sido un gusto como siempre y nos veremos en la siguiente ocasión con un video para las estructuras repetitivas. Saludos a todos ustedes, hasta una próxima ocasión.